Increíble transformación. Mi hermano millonario me encontró durmiendo en el coche y reveló $3M y la noche había sido eterna. Alejandro despertó en su viejo coche con el frío calando hasta los huesos y la desesperanza apretándole el pecho. La falta de un trabajo estable desde hacía meses lo había llevado a este punto deprimente. No podía recordar cuándo fue la última vez que pasó una noche en casa, rodeado de su familia. La imagen de su madre cansada y sus hermanos pequeños luchando por entender su situación le pesaban en el alma. Mientras rascaba la costra de la realidad, un golpeteo en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Al abrir los ojos se encontró con Gabriel, su hermano menor, quien aún en ese momento parecía irradiar confianza con su traje a medida. Su corazón latía desbocado. Alejandro, tengo que hablar contigo, dijo su hermano con una sonrisa deslumbrante. De repente su vida cambió radicalmente. Gabriel había heredado $3 millones por una propiedad olvidada de la familia. La noticia golpeó a Alejandro como un rayo. El primer impulso fue el orgullo. Su hermano había logrado algo grande, pero la alegría se nubló rápidamente por un torrente de emociones oscuras. ¿Cómo podía él, que siempre había sido la figura de fortaleza en la familia, aceptar la ayuda de alguien que una vez miraba con admiración? La imagen de su hermano millonario contrastaba brutalmente con la realidad de Alejandro, obligado a esconderse en un coche. Mientras Gabriel le hablaba de planes y sueños, Alejandro se debatía internamente. El dinero podía ser la solución a sus problemas, pero ¿a qué costo? La carga de la dignidad le apretaba el pecho. Se preguntó si aceptar ese dinero no solo lo despojaría de su orgullo, sino que también podría cambiar la relación que había forjado con Gabriel a lo largo de los años. Las risas y las complicidades de la infancia se entrelazaban con el temor de que el dinero se interpusiera entre ellos, como una muralla impenetrable. El barrio donde todos se conocían, pronto lo apuntaría como el hermano que vendió su alma a la fortuna. Días después, se encontraron en el parque donde tantas veces compartieron sueños. Gabriel intentaba convencerlo de la generosidad de su oferta, del amor familiar que debería prevalecer ante las necesidades. Alejandro se sentía atrapado entre la costumbre de su lucha diaria y la promesa de una vida diferente. Su mente se nublaba. ¿Qué dirán nuestros padres?, le gritaba una voz interior. La multitud de opiniones lo acechaba como sombras, mientras su hermano seguía ofreciendo soluciones. La tensión aumentaba en cada palabra. Alejandro podía sentir la presión subiendo, el sudor frío brotando en su frente. No sé si estoy dispuesto a ser el hombre que acepta dinero por su orgullo, le respondió finalmente, la voz entrecortada. Con cada palabra, sus emociones se retorcían como un torbellino. Las lágrimas estaban a punto de desbordarse. Su orgullo, la única cosa que siempre había tenido, parecía tambalearse en el borde del abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro se sentía dividido entre dos mundos. ¿Qué pasará si me quedo atrás en el barrio, mientras él brilla como el oro? Pensó, sintiendo la angustia apoderarse de él. Gabriel lo miraba, comprendiendo esa batalla interna, y dijo, no se trata solo de dinero, hermano. Se trata de lo que somos juntos. Mientras las palabras de Gabriel resonaban en su mente, Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies, que su identidad se desdibujaba. La noche en el coche se hacía más oscura. La decisión era inminente, pero la tormenta emocional no cesaba. ¿Aceptar o rechazar? La duda lo devoraba, y la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente Alejandro caminaba por el barrio, el sol asomando tímidamente detrás de las nubes. La luz reflejaba en los cristales rotos de las casas y se sobreponía a la penumbra que habitaba su mente. Cada paso le recordaba las experiencias compartidas, risas, juegos y, sobre todo, sueños de grandeza. Ahora, esos recuerdos parecían burlarse de él mientras la lucha interna continuaba. La oferta de su hermano resonaba, tómalo, es un nuevo comienzo, pero el eco de su orgullo seguía gritando que no debía. Se sentó en un banco del parque, el mismo donde había compartido tantas noches con Gabriel.
Allí a solas dejó que la tormenta de pensamientos fluyera. ¿Por qué era tan difícil aceptar ayuda? La idea de depender de otro para sobrevivir lo llenaba de impotencia. Alejandro comenzó a cuestionarse, ¿quién soy realmente? ¿El hombre que acepta la mano de su hermano, o el que continúa batallando solo hasta el final? La confrontación con su propio ser estaba en su máximo esplendor, mientras contemplaba la vida a su alrededor, un grupo de niños jugaba en la plaza. Su risa era contagiosa, y por un momento Alejandro sintió que la presión dentro de su pecho se aliviaba. Recordó sus sueños infantiles, esos que estimulaban su imaginación. ¿Cuándo había dejado de soñar y se había conformado con sobrevivir? La comparación con su hermano millonario lo devastaba, pero al mismo tiempo, algo se encendía dentro de él. Este podría ser el momento de reinvención, el momento de forjar su propio camino. Decidido a no dejar que el orgullo le robara más tiempo, giró su enfoque hacia el futuro. No quería solo sobrevivir, quería prosperar. La idea de explorar su potencial profesional germinó, y comenzaron a florecer planes. Tal vez este dinero no es únicamente una carga, podría ser la inversión en mis habilidades, se dijo en voz baja. La visión de un negocio propio, algo que siempre había anhelado, empezó a concretarse. La determinación creció con cada pensamiento. El día transcurrió mientras Alejandro esbozaba el plan en su mente. La habilidad para buscar oportunidades había sido su aliado en el pasado, una cualidad que nunca había valorado al máximo. Era un buen comunicador, un estratega natural. Si puedo convencer a mis amigos en el barrio para trabajar conmigo, podríamos hacer algo grande, pensó emocionado. Se imaginó asesorando a otros, compartiendo su experiencia, ayudando a construir un futuro próspero. Cuando el sol comenzó a ocultarse, se encontró frente a su viejo coche. En sus manos sostenía el teléfono de Gabriel, listo para llamar. Pero en lugar de eso, decidió reflexionar un momento más. Fue un salto de fe. ¿Acaso se arriesgaría a llamar a su hermano, confiando en que el lazo entre ellos no se rompería por una cuestión de dinero? Esa incertidumbre se palpaba en el aire, cada segundo que pasaba lo acercaba más a una decisión final. Después de un profundo suspiro, finalmente presionó el botón de llamada. Ni bien escuchó la voz de Gabriel al otro lado, meditó en lo que estaba a punto de decir. Gabriel, no sé si estoy listo para aceptar tu ayuda, pero hay algo que quiero proponer. Las palabras fluyeron y Alejandro empezó a explicar su visión, cómo podían trabajar juntos y convertir esa ayuda en un proyecto que los empoderara a ambos. Nos necesitamos mutuamente para crecer, finalizó con una mezcla de ansiedad y determinación. La respuesta de Gabriel tendría un peso inmenso sobre su destino, y en ese instante, Alejandro sintió una chispa de esperanza que nunca había imaginado volver a encender. ¿Y si él tiene un plan en mente que yo no conozco?, pensó, mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se trataba de mucho más que una simple transacción económica. La relación entre los hermanos estaba en juego y, tal vez, el camino hacia su propia grandeza apenas comenzaba a revelarse. El eco de la voz de Gabriel resonó en el teléfono, los silbidos de la conexión apenas alcanzando a ocultar la tensión en el aire. Unimos fuerzas para emprender, repitió su hermano, la incredulidad palpable en su voz. Alejandro sintió que cada palabra caía en su pecho como una pesada losa. Aceptar esa ayuda significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Alejandro respiró hondo y comenzó a estructurar sus pensamientos. La idea de un negocio conjunto parecía inalcanzable, pero sensaciones encontradas le impedían disfrutar de la oportunidad. Esto no solo trata de dinero. Se trata de reconstruir lo que alguna vez compartimos, reflexionó, un rayo de luz intermitente cruzando su mente. Las tensiones familiares se espesaban en la línea, y él debía enfrentarse a su renuencia. Podemos maximizar nuestros talentos, Gabriel. Tú tienes los recursos y yo tengo las ideas, planteó con cada palabra pesando un poco más. Al otro lado, la voz de su hermano se tornó más esperanzadora. Podríamos abrir un espacio de coworking, o tal vez una plataforma online para artesanos locales. ¿Te imaginas? Sería como volver a ser nosotros dos. La chispa en la conversación empezó a brillar más intensamente. A medida que la llamada se desarrollaba, la ansiedad inicial se transformó en entusiasmo. Las ideas chocaban entre sí como olas, creando un tsunami de posibilidades. Pero en el fondo de su corazón, Alejandro se preguntaba, ¿y si fallamos? ¿Qué pasará con el hermano que no pude proteger? Esa carga lo había acompañado desde la infancia,
pero visualizar el negocio comenzó a diluir las sombras que le seguían. Descubrió que llevaba mucho tiempo sin permitirse soñar. Trabajó en diversos trabajos, siempre a menudo con temor de ser ridiculizado o de no estar a la altura de las expectativas ajenas. Tal vez mi mayor fortaleza es que siempre he encontrado una forma de adaptarme, reflexionó mientras Gabriel compartía estrategias de mercado en su lado del teléfono. Cada consejo resonaba como un paso hacia un futuro que se presentaba vibrante y desafiante. Las horas pasaron volando como si el tiempo se hubiera acelerado. Alejandro comenzó a esbozar un plan tangible. Un pequeño cuaderno que había mantenido a su lado durante los años de incertidumbre, se convertía en su aliado más valioso. La dinámica de sus pensamientos cobraba forma a través de esbozos de estrategias de negocio. La idea de ser un líder, no un seguidor, lo embargaba de una energía que no había experimentado desde hacía mucho. Sin embargo, algo lo inquietaba. ¿Cómo administraré la presión de ser parte de un proyecto con mi hermano que ya es exitoso? Se cuestionó. Si no un peso, parecía una oportunidad. La presión que antes le inyectaba temor comenzaba a transformarse en un motor de impulso. Decidido a no permitir que sus dudas lo frenaran, imaginó la alegría que sentiría al ver su visión hecha realidad. Cuando finalmente colgó las llamadas, el silencio en el coche ahora le parecía más acogedor. La luz de una bombilla parpadeante en la esquina del parque lo guiaba para dar un nuevo paso. Este es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, mientras su mente se apresuraba hacia las infinitas posibilidades que su nueva vida le podía ofrecer. La conexión con Gabriel marcaba el inicio de una metamorfosis no solo empresarial, sino personal. El rubor del ocaso indicaba que el día llegaba a su fin. Con cada paso que daba hacia su hogar, cargaba un futuro más brillante en su interior. La decisión de asumir riesgos calculados se convertiría en su nueva norma. Sin embargo, en la fricción entre sus deseos y miedos, una voz interna persistía. ¿Serías capaz de manejar los efectos colaterales de tu éxito? Decidido a enfrentar lo que podría venir, sintió que el impulso de su ambición lo guiaba, aunque una sombra de duda ya comenzaba a insinuarse en sus pensamientos. El camino por delante prometía ser difícil, pero Alejandro no podía desviarse. La única forma de obtener respuestas era avanzando. ¿Podría realmente equilibrar una vida de éxito personal mientras navegaba la complicada relación con su hermano? El resplandor de la ciudad al atardecer reflejaba la emoción y el terror que coexistían dentro de él. La línea divisoria entre el éxito y el fracaso parecía más difusa que nunca. En los próximos días se enfrentarían a decisiones cruciales, y la etapa inicial estaba por desplegarse. Sin embargo, la pregunta persistía como un eco persistente: ¿estás preparado para lo que realmente te espera? El día siguiente llegó con un aire fresco de determinación. Alejandro despertó con el sol atenuado por las cortinas de su habitación, pero no había tiempo para la inercia. La llamada de su hermano había encendido una chispa, y el potencial se sentía en cada fibra de su ser. Mientras se vestía, su mente se llenaba de ideas y posibilidades. Ignorando el eco de sus dudas, decidió que debía tomar el control inmediato de su futuro. Desayuno simple pero efectivo. Un café fuerte y un par de tostadas, mientras sus pensamientos danzaban en torno a los pasos que debía dar. Apiló bocetos y notas impulsivas, los destellos de un plan que ya empezaba a tomar forma entre sus manos. La idea de un espacio de coworking comenzó a no solo parecer viable, sino como una necesidad en la comunidad. Estamos tan cerca, se repetía a sí mismo, buscando validar su entusiasmo. Llamó a Gabriel para discutir sus ideas, esta vez sin titubeos, dejando claro que estaba comprometido. Quiero que esto no solo sea negocio, sino también una plataforma donde otras personas puedan crecer como yo, afirmó con convicción. Gabriel lo escuchaba con atención, y después de varios minutos de conversación, le devolvió la fe que Alejandro había comenzado a recuperar. Así me gusta. Vamos a hacer esto juntos, dijo Gabriel, y aquellas palabras resonaron como un pacto renovador. El siguiente paso era claro: investigación y preparación. Alejandro se pasó el día en la biblioteca local, sumergiéndose en lecturas sobre emprendimiento, innovación y modelos de negocio. La información lo inundaba, brindándole nuevas perspectivas. Sin embargo, también lo empujaba a confrontar sus limitaciones. No podía simplemente apoyarse en las ideas brillantes. Había que tener un plan sólido. Mientras revisaba algunas estadísticas sobre el crecimiento del coworking, su mente se vislumbró en la necesidad de crear un ambiente inclusivo que no solo atrajera a emprendedores, sino que también fomentara una cultura de apoyo mutuo.
Algunos de los ejemplos que encontró de otros espacios exitosos lo inspiraron a considerar elementos como talleres de formación, espacios para networking y, sobre todo, un enfoque en la colaboración en lugar de la competencia. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. ¿Desde dónde podría financiarlo? Alejandro sabía que la inversión inicial sería un obstáculo, y aún más, que debía llegar a un acuerdo con Gabriel en esta cuestión. No quiero que sientas que esta es tu carga, pensó, mientras planteaba en su mente la conversación que tendría con su hermano la próxima vez. Esa noche, desvelado por los excesos de café y la emoción, revisó una vez más su cuaderno. Las palabras se despliegan en trazos desordenados, pero para él cobraban vida. Sin embargo, se repetía sin descanso: la presión aumentará. ¿Cómo lidiaría con la posibilidad de fracasar de nuevo? ¿Qué pasaría si todo caía en picada y volvía a quedar solo? El temor no desaparecía, pero su enfoque se volvía más claro. Las semanas siguientes estarían repletas de transformaciones y decisiones cruciales. La angustia coexistía con un deseo de cambio. Alejandro veía ante sí un espejo. Era el momento de confrontar a sus propios demonios. Con un pulso acelerado, se propuso una nueva filosofía: cada desafío es una oportunidad para crecer. Y así, más decidido que nunca, se preparó para afrontar el siguiente capítulo de su vida. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía: ¿producirás más que el peso del fracaso que a menudo has llevado? La noche comenzaba a cerrarse, empujando la necesidad de descanso dentro de él, pero no podía evitar pensar en el próximo encuentro con Gabriel. La conversación que tenían programada no solo sería sobre presupuestos o cifras, sino una renegociación de sus expectativas, de su unión como hermanos y socios. Alejandro no sabía lo que el futuro le deparaba, pero lo enfrentaría, una vez más, con pasión y esperanza. Sería suficiente para mantener el equilibrio entre su ambición y las sombras de su pasado. Las primeras luces de la mañana entraron por la ventana, pero para Alejandro, el nuevo día no significaba un simple despertar, era una oportunidad para dar pasos firmes hacia su futuro. La conversación con Gabriel, aunque emocionante, había dejado cuestiones pendientes en su mente. Necesitaba ser proactivo sobre la financiación y, aún más importante, debía abordar los miedos que lo habían paralizado en el pasado. El tiempo no se detendría por él, por lo que daría un primer paso crucial hoy. Se sentó en la mesa, con su cuaderno frente a él, y comenzó a trazar un mapa de su proyecto. Una lluvia de ideas salió en forma de palabras y bocetos, dibujando un espacio que no solo serviría como oficina, sino también como un incubador de talentos. Sería esencial atraer a un grupo diverso de personas, no solo por la variedad de ideas, sino para crear un entorno donde cada uno pudiera aprender del otro. En ese momento entendió que el éxito de su proyecto residiría en la comunidad que creara en torno a él. Decidió programar una reunión con un banco local para discutir opciones de financiación. Antes de hacerlo, sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba ser capaz de describir su visión de manera rápida y convincente. Pasó horas ensayando su discurso, practicando ante el espejo, enfocándose en transmitir no solo su proyecto sino la pasión detrás de él. Cada palabra era una afirmación de su compromiso y del significado que tendría no solo para él, sino para aquellos a quienes quería impactar. El día de la reunión llegó y sus nervios se transformaron en energía. Con un traje recién comprado que se sentía nuevo y extranjero, entró en la banca, sujeto por el deseo de brillar en su presentación. A medida que hablaba, las estadísticas y ejemplos que había recopilado cobra su fuerza. Explicó cómo un espacio de coworking podría ser un motor de crecimiento local, atrayendo a jóvenes emprendedores y trabajadores creativos. La idea de un espacio que no solo prometiera rentabilidad, sino que también inspirara, capturó la atención del gerente del banco. Sin embargo, cuando la conversación avanzó hacia el financiamiento, la sombra de su pasado acechó. Mencionó brevemente sus fracasos anteriores, pero en lugar de dejar que eso lo desanimara, lo utilizó como un catalizador para demostrar su aprendizaje. He fallado y eso me ha enseñado la importancia de la preparación y la planificación, afirmó, sorprendiendo incluso a sí mismo con su sinceridad. El gerente, aunque intrigado, insistió en que necesitaría pruebas de que Alejandro podía manejar la inversión de manera adecuada. En ese momento Alejandro sintió un giro en su estómago. No era solo una cuestión de presentar cifras, sino de demostrar que era un hombre renovado, no el mismo que había fracasado antes. Debía presentar un plan de negocios formal, con proyecciones concretas y estrategias de mitigación de riesgos. La tarea era monumental, pero su determinación crecía. Vuelve a casa con el corazón acelerado.
Estaba decidido a convertir esa crítica en un empujón, una oportunidad. Esa noche se sumergió en la investigación, buscando ejemplos de planes de negocio exitosos y llevando cada uno a su estrategia. Mientras el reloj avanzaba, su mente estaba en una lucha constante entre la emoción de lo que podría ser y el miedo a lo que ya había experimentado. Siguió adelante, sintiéndose más vivo que nunca, pero la comprensión de que debía volver a pagar el precio del éxito lo hacía tambalear. La presión era real, y cada decisión lo acercaba más o lo alejaba de su objetivo. Finalmente, el plan comenzó a tomar forma. Pero mientras revisaba cada capítulo, se produjo una revelación inesperada. En su búsqueda de un camino hacia adelante, había perdido de vista lo que había aprendido a través de su fracaso. Lo que realmente necesitaba era el equilibrio entre seguir adelante y recordar lo que lo había llevado a este punto. Con un esquema de negocios en la mano y una nueva mentalidad en su corazón, Alejandro se sintió listo para abrir el próximo capítulo de su vida. Sin embargo, lo que no esperaba era un mensaje de Gabriel que podría cambiar el rumbo de su camino. Necesitamos hablar. He encontrado algo que podría ser clave para nuestro proyecto. La incertidumbre llenó su mente. ¿Qué podría ser esa información? ¿Sería la respuesta a sus preguntas o una nueva carga para llevar? La noche fue tranquila, pero su mente estaba agitada por la conversación inminente con Gabriel. Alejandro no podía evitar que la ansiedad se colara entre sus pensamientos, desbordando la curiosidad que sentía por esa supuesta revelación clave. Se lo repitió como un mantra: esto puede ser una oportunidad para cambiarlo todo. Sin embargo, la duda también asomaba. ¿Y si resulta que es solo otra ilusión? Al día siguiente se preparó meticulosamente. Al salir de casa, su mente revisaba cada detalle de su plan de negocios. Mientras caminaba hacia la cafetería donde se encontrarían, notó el brillo de la ciudad, el ritmo acelerado de las personas que pasaban a su lado. Era un recordatorio de que, aunque en ese momento se sentía pequeño y vulnerable, el mundo seguía avanzando. Tenía que encontrar su lugar en él. Se sentó a una mesa, el aroma del café le ayudaba a concentrarse. Su esperanza se mezclaba con el miedo, la voz de su pasado susurraba dudas sobre su capacidad para manejar lo que Gabriel pudiera traerle. Se centró en el cuaderno que había preparado, revisando sus notas una vez más. Había anotado respuestas a preguntas que anticipaba, ensayado la forma en que explicaría su visión. Sabía que debía mostrar fuerza y determinación. Cuando Gabriel llegó, hubo una chispa palpable en el aire. La manera en que su amigo, una persona que siempre había admirado, se movía con confianza era inspiradora, pero también intimidante. Tras un saludo breve sin rodeos, Gabriel dijo: he estado investigando sobre inversores potenciales y he encontrado algo que creo que puede ser un gran apoyo para tu proyecto. El corazón de Alejandro se aceleró. Sin embargo, también sintió que el viento de la determinación comenzaba a soplar con fuerza en su interior. ¿Estás seguro? ¿Y cuál sería el costo de esto?, preguntó, cuestionando las intenciones detrás de cada palabra. Mientras Gabriel explicaba las oportunidades, Alejandro se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo a lo desconocido lo dominara. Tenía que centrarse en el potencial de éxito. Sin embargo, llegó un momento en que la conversación se tornó inesperada. Gabriel reveló que había estado considerando involucrarse más en el proyecto de Alejandro, incluso invertir una suma considerable de su fortuna personal. He visto tu dedicación. Pero debo advertirte, estaré observando cuidadosamente. No quiero seguir siguiendo a alguien que no sepa dirigir su propio barco, dijo. Alejandro sintió como si le echaran un balde de agua fría. Esa oferta, aunque generosa, traía consigo un peso que él no había anticipado. La presión aumentaba, planteándole un dilema interno. Era realmente capaz de manejar no solo su proyecto, sino también las expectativas que acompañaban una inversión de ese calibre. Mientras la conversación continuaba, Alejandro comenzó a notar algo en sí mismo. Se sintió más enérgico, más consciente de sus capacidades. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente y un destello de resolución se encendió. Si iba a tener éxito, necesitaba transformar su enfoque. No podía dejar que sus inseguridades mancharan una oportunidad que podría redefinir su vida. Gabriel, estoy dispuesto a asumir el riesgo. Pero debo tener claro que este es un esfuerzo conjunto. Sintió que estaba no solo ofreciéndose a sí mismo, sino a su futura batalla por el éxito. Se trataba de retribuir la confianza que su amigo había depositado en él y de demostrar que, a pesar de los fracasos pasados, estaba preparado para este nuevo capítulo.
cuando se despidieron, con la mente aún llena de ideas y posibilidades, Alejandro sabía que su camino estaría lleno de desafíos. A medida que la luz del día se desvanecía, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. El mensaje final de Gabriel aún resonaba en su mente: recuerda, no se trata solo del dinero. Se trata de demostrar que eres capaz de soñar en grande. Con cada paso que daba hacia casa, un nuevo dilema se posicionaba ante él: ¿podría realmente cumplir con sus propias expectativas y las de Gabriel? ¿O una vez más se enfrentaría a la posibilidad del fracaso? La búsqueda de respuestas lo llevaría a enfrentarse con la verdad que había eludido durante tanto tiempo. Se sentía atrapado entre la ambición y el temor, y en esa encrucijada, sabía que la siguiente decisión podría cambiarlo todo. La noche se tornó en un mar de insomnio. Alejandro luchaba por cerrar los ojos, su mente repleta de planes y escenarios, pero también de interrogantes que lo mantenían despierto. Despertó al amanecer envuelto en la misma inquietud que lo había seguido por días. La conversación con Gabriel se atravesaba en su mente como un faro, iluminando una dirección incierta pero prometedora. Decidido a tomar el control, se levantó y se preparó para su día. Cada movimiento era un ritual. Se miró en el espejo, buscando la confianza que necesitaba. Soy capaz, se decía, intentando ahogar las voces críticas internas que añadían sombras a su determinación. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a un futuro que anhelaba, pero también reconocía el peso de la responsabilidad que asumía. Tomó su laptop y se sentó en la mesa del comedor, abriendo un documento en blanco. Sus dedos danzaban sobre el teclado mientras comenzaba a escribir una lista de metas a corto y largo plazo. Se dio cuenta de que hasta ese momento, había estado operando bajo la presión del miedo más que por la convicción de lo que podía lograr. Comenzó a delinear su misión, su visión y los pasos concretos que debía seguir. Cada palabra que escribía lo llenaba de energía. Se sintió el arquitecto de su propio destino, capaz de moldear su camino con decisiones bien fundamentadas. La idea de involucrar a Gabriel no solo en el financiamiento, sino como mentor, se volvía más clara. ¿Por qué no proponerle una estructura más sólida de colaboración? Pensó en cómo podía hacer que Gabriel sintiera que su inversión estaba bien cuidada, que no solo estaba apoyando un sueño, sino un plan viable. Esa tarde, Alejandro contactó a Gabriel para programar una reunión. Necesitaba comunicarle sus nuevas ideas. Mientras esperaba la respuesta, su mente jugaba con las distintas maneras en que podría presentar su propuesta. Estaba lejos de ser un negociador experimentado, pero el deseo de demostrar su capacidad y hacer justicia a la confianza de su amigo le daba alas. Se aseguró de tener listo un prototipo de su plan de negocio, visualizando cómo cada elemento encajaría en el todo. Cuando se encontraron nuevamente, la atmósfera era distinta. Alejandro llegó preparado. El aire estaba cargado de una mezcla de nervios y emoción. La reunión comenzó con un saludo cordial, y pronto comenzó a exponer sus ideas. Con voz firme y clara compartió su visión de un negocio sustentable que no solo prometía beneficios financieros, sino también un impacto positivo en su comunidad. Gabriel escuchó atentamente y Alejandro pudo percibir el interés en sus ojos. ¿Cómo encajaría esto en un plan a largo plazo?, preguntó Gabriel al terminar la presentación. Alejandro respiró hondo, preparado para esta interrogante. Este no es solo un proyecto personal, es un compromiso. Quiero que avancemos juntos en esto y que podamos evaluar constantemente los resultados. Confío en que tu experiencia y mis decisiones estratégicas nos llevarán lejos, respondió, sintiendo que por primera vez, estaba hablando desde un lugar de poder. La charla se prolongó por horas, el diálogo era fluido, lleno de ideas y estrategias que pulsaban con la promesa de un futuro incierto pero vibrante. Mientras Gabriel asentía con la cabeza, Alejandro notó que por vez primera, estaba convenciendo a alguien más no solo con palabras, sino con todo lo que había trabajado para reconstruir en sí mismo. Al final de la reunión, Gabriel le dio una palmada en el hombro. Veo tu pasión, Alejandro. Estás comenzando a ser la persona que siempre debiste ser. Pero recuerda, la confianza se construye, no se da por sentado. La frase resonó en su mente encapsulando la esencia de su jornada. Esa noche, Alejandro se fue a dormir satisfecho, sintiendo que había dado pasos firmes hacia adelante. Sin embargo, una inquietud persistía. Aunque el diálogo había sido prometedor, había logrado convertir la visión en una realidad palpable. Y lo más relevante, sería capaz de sostener él.
Equilibrio entre el sueño y la presión de la presión que vendría, mientras se acurrucaba en la cama, una chispa de miedo y emoción volvió a encenderse en su pecho. Mañana sería otro día de decisiones. La verdad seguía oculta, pero ahora había un nuevo reto en su horizonte, demostrar a todos, comenzando por sí mismo, que podía ser el capitán de su propio barco. Alejandro despertó esa mañana determinado a no dejar que la incertidumbre lo dominara. Mientras disfrutaba de una taza de café, la calidez de la bebida lo reconfortaba, pero más que nada, le recordaba que el primer paso para transformar su vida era actuar. La reunión con Gabriel había sido un buen comienzo, pero la percepción de que todavía había un abismo que cruzar pesaba en su pecho. El proceso de convertir una idea en un negocio real era un terreno tan familiar como desconocido. Luego de revisar sus notas una vez más, sintió la necesidad de fortalecer su propuesta. Decidió investigar más sobre modelos de negocio exitosos en su área de interés. Pasó horas navegando por Internet, analizando casos de estudio y leyendo sobre empresas que habían hecho transiciones similares. Esta búsqueda no solo enriquecía su conocimiento, sino que también avivaba su entusiasmo. La próxima reunión con Gabriel no podía ser solo una continuación, tenía que ser un desafío, una invitación a soñar aún más grande. A medida que recaía en una espiral de ideas y formulaciones, Alejandro se encontró confrontando un dilema inesperado. La variedad de enemigos invisibles aparecía ante él, la duda, el miedo a la crítica y la constante pregunta de qué pasaría si fracasó. Sabía que para salir adelante necesitaba enfrentarlos con valentía. La decisión de seguir adelante implicaba también la aceptación de la posibilidad de fallar. Inició el día siguiente reafirmando su motivación. Se inscribió en un curso online sobre gestión empresarial, un primer paso que le ofrecía herramientas teóricas que complementaban su intuición y experiencia práctica. La idea de sumar conocimientos a su arsenal fue liberadora. Al final del día, nunca había sido demasiado tarde para aprender y adaptarse. Cada módulo se convirtió en un peldaño en su escalinata hacia el éxito. Inmerso en el curso, las horas pasaban rápido y su mente se expandía. Los conceptos de investigación de mercado y análisis de competencia hallaron lugar entre sus reflexiones, transformándose en un enfoque más estructurado sobre cómo posicionar su idea en el mercado. Las siguientes semanas se convirtieron en un maratón de aprendizaje y práctica. Aunque algunos días la fatiga lo invadía, el deseo por ver su proyecto florecer era su combustible ante la adversidad. Un día, mientras se encontraba elaborando una presentación, recibió un mensaje de Gabriel. Quiero que discutamos unas ideas sobre la estrategia de marketing. Nos reunimos esta semana. La adrenalina corrió por sus venas. Era el momento de poner a prueba todos sus nuevos conocimientos. Alejandro pasó esa noche preparando un enfoque sólido, analizando cómo sus aprendizajes podrían incorporarse al diálogo con Gabriel. Se sintió como un gladiador en la arena, listo para la batalla de ideas. Cuando llegó el día de la reunión, la tensión en la sala era palpable, pero algo había cambiado en Alejandro. En lugar de actuar desde la inseguridad, enfrentó a su amigo con la convicción de quien ha trabajado por un sueño. La conversación se desbordó de energía y creatividad. Gabriel parecía impresionado, y la chispa de su interés reavivó la llama en el pecho de Alejandro. Sin embargo, mientras su voz resonaba con confianza, una sombra se deslizó a su lado, la presión de lo tangible. Alejandro sabía que toda aquella intensidad relacionada con la preparación iba acompañada de expectativas más altas. Algunos miedos reprimidos empezaron a resurgir, preguntándole si estaba a la altura de lo que estaba a punto de construir. Mientras se alejaba de la reunión, pensó en las palabras de Gabriel: la confianza se construye. Esa noche volvió a enfrentarse con sus inseguridades, cuestionándose si podría sostener el crecimiento personal y profesional que había comenzado. Al cerrar los ojos, el eco de su voz resonó una vez más en su mente. Había dado pasos fundamentales, sí, pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad, la presión de triunfar lo acompañaba. ¿Y si lo que había construido tan cuidadosamente se desmoronaba? La necesidad de probarse a sí mismo y a los demás era cada vez más abrumadora, y mientras la oscuridad lo envolvía, Alejandro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. La noche anterior había estado plagada de dudas, pero una reconfortante claridad lo envolvió al abrir los ojos. La primera luz del día se colaba por la ventana, iluminando su pequeño espacio de trabajo, invadiéndolo con una sensación de renovación. En su mente el eco de las palabras de Gabriel giraba:
recordándole que la confianza se construía con cada paso firme que daba, se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer un replanteamiento. Ya no podía maniobrar su idea en la sombra, apoyándose en teorías y estrategias vacías. Era hora de salir al mundo real, de someter su visión a una prueba tangible. Con esa nueva determinación, Alejandro decidió realizar pequeñas intervenciones en su metodología. Con cada cambio que implementaba en su idea, sentía como algo dentro de él se ajustaba, como si estuviese conectado a una red más grande de posibilidades. En los días siguientes, se puso en contacto con clientes potenciales para obtener retroalimentación sobre su propuesta. El primer correo que envió fue un soplo de valentía, un grito de existencia. La vulnerabilidad que sentía al solicitar opiniones hizo que las palmas de sus manos sudaran, pero fue superada al recibir respuestas. Las críticas constructivas no solo le brindaron claridad, sino que también lo impulsaron a revisar cada aspecto de su enfoque. Mientras leía cada respuesta, se dio cuenta de que su inseguridad comenzaba a hacer una retirada gradual. Además, se permitió explorar nuevos ángulos para el proyecto. Fue un ejercicio de creatividad que lo alejó del camino preestablecido. Se planteó la posibilidad de colaborar con otros emprendedores, convirtiendo su idea en un colectivo en lugar de un esfuerzo solitario. La visión de una red interconectada le ofreció una perspectiva fresca. La simbiosis no solo fortalecería su propuesta, sino que también le permitiría aprovechar habilidades de otros. A medida que sus interacciones se multiplicaban, Alejandro comenzó a sentirse más seguro. La confianza que había comenzado a cultivar no solo se manifestaba en su comportamiento, sino también en su forma de pensar. Las largas noches de estudio y la investigación empezaron a dar frutos. Hacia el final de la semana, recibió una invitación para asistir a un evento local de emprendimiento, donde podría presentar su plan ante una audiencia interesada en nuevas ideas. La noticia le electrificó la mente. Era la oportunidad que había estado esperando, un espacio para exponer lo que había forjado en soledad, así como una chance de conectarse con potenciales socios e inversores. Pero a su vez, el temor a presentar su idea frente a un grupo lo acechaba nuevamente. ¿Sería capaz de sostener su propia confianza frente a la realidad de los demás? ¿Podría hacer que su visión resonara? Un torrente de preguntas lo invadió. Sin embargo, supo que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se inscribió en el evento y comenzó a preparar su presentación, no para demostrar su valía, sino como una ocasión para compartir su pasión. La claridad que había comenzado a cultivar se convirtió en su piedra angular. Mientras practicaba delante del espejo, cada palabra se transformaba en un reflejo de su crecimiento. La noche del evento, rodeado por un grupo diverso de personas, sintió la mezcla de nervios y emoción al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se dirigió al escenario con el corazón latiendo al compás de su determinación. Sabía que cada momento valía la pena, que los desafíos a los que se estaba enfrentando eran parte de su proceso de transformación. Sin embargo, mientras se adentraba en su discurso, una figura familiar apareció entre la multitud, atrayendo su atención. Era Gabriel, sonriendo con una expresión de apoyo, pero también con una mirada que parecía insinuar que había más en juego de lo que Alejandro imaginaba. Esa mirada lo sacudió de su concentración. La adrenalina se disparó cuando la inquietud revoloteó en su pecho. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban? ¿Quién podría ser el próximo en impactar su trayectoria? La incertidumbre se mezcló con la emoción, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera. La presentación fue un hito decisivo para Alejandro. Mientras sus palabras fluyen, se dio cuenta de que había superado las barreras que alguna vez lo frenaron. La conexión que sentía con la audiencia desplazó el miedo que le había perseguido por tanto tiempo. Mientras hablaba, notó cómo sus ideas resonaban con otros. Las cabezas afirmativas a su alrededor le brindaron una validación que jamás había imaginado. Cuando concluyó, la ovación resonó en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su esfuerzo no solo había valido la pena, sino que había encontrado su lugar en el mundo. La emoción de alcanzar a los demás con su visión personal le devolvió la confianza que creía perdida. Los vínculos que había forjado en ese corto tiempo reflejaron su crecimiento, su deseo de ser parte de algo más grande. Después de la presentación, un grupo de inversores se acercó para hacerle preguntas y discutir su propuesta más en detalle. Entre ellos, había un par que se mostraron genuinamente intrigados por su idea. La perspectiva de contribuir al crecimiento de su comunidad a través de su proyecto de coworking resonó en sus corazones.
Alejandro supo que esta era la oportunidad que había estado esperando, una puerta abierta hacia un futuro más expansivo y prometedor. Con cada conversación, las miradas de admiración y el aprecio a su trabajo solidificaban su transformación. Al final de la noche, un inversor propuso agendar una reunión formal para explorar la posibilidad de financiación. Su corazón latió con fuerza al escuchar aquellas palabras. Las dudas que alguna vez lo abordaron se convirtieron en impulso, alimentadas por la idea de que podía demostrar su valía no solo a sí mismo, sino también a aquellos que siempre habían creído en él. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro sintió una mezcla de agotamiento y triunfo. Se dio cuenta de que las sombras del pasado apenas eran un eco, y que su esfuerzo lo había llevado a un umbral completamente nuevo. La distancia entre el hombre que fue y el que se había convertido ya no era solo un mar de incertidumbre, sino un camino hacia su propia grandeza. A medida que las semanas pasaron, su proyecto comenzó a tomar forma concreta. Con el apoyo de Gabriel y los nuevos inversores, Alejandro pudo establecer los cimientos de su espacio de coworking. Cada paso que tomaban juntos cimentaba la relación fraternal que había estado en peligro. La vulnerabilidad que había experimentado al aceptar ayuda se transformó en una fuerza que les unió. Por primera vez, Alejandro sintió que no solo estaba construyendo un negocio, sino también un legado que podía compartir con su familia y comunidad. Comenzó a involucrar a jóvenes emprendedores, brindando oportunidades que él mismo no había tenido. Los rostros de aquellos a quienes ayudaba a crecer reflejaban la realización de sus propios sueños, y eso le daba un propósito renovado. Un día, en una reunión en su nuevo espacio, mientras contemplaba a su equipo reunido, entendió que su transformación personal era el hilo conductor que había tejido cada éxito en su vida. La confianza sólida que sentía era el resultado de todo lo que había atravesado. Había pasado de luchar por sobrevivir a ser un faro de esperanza para los demás. El orgullo que antes le dictaba no pedir ayuda ahora se transformó en gratitud por las conexiones que había forjado. Alejandro había escrito una nueva narrativa donde el crecimiento personal y el profesional eran intrínsecamente inseparables. Ya no temía el fracaso, sino que lo veía como una oportunidad para aprender. Así, el camino que comenzó bajo una fría noche en un viejo coche había culminado en una nueva vida. Ahora se encontraba en una posición estable y en expansión. Los logros que había alcanzado fueron posibles al aceptar su vulnerabilidad y abrirse a la posibilidad de colaboración. La transformación no era solo de su situación económica, era un testimonio de su crecimiento como individuo y líder. Alejandro había conquistado su orgullo y transformado sus desafíos en oportunidades. Finalmente se sintió pleno y merecedor de una vida de éxito. Ahora, te invito a formar parte de esta comunidad de sueños y superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las nuevas historias emocionales exclusivas que llegarán. Deja un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y hacer que más personas como tú puedan inspirarse. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia de transformación increíble. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.